a quien vaya leyendo, nada más déjenme sacar mi lista. Aquí tengo mis, bueno, por lo menos mis lápices y todo no los han tomado. Ok, listo. Estamos a 22, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. 22 de octubre, que es el 10º semestre del 2022. Ok, iniciamos. Participaciones. Ok, ¿quién quiere leer la primera diapositiva? Yo, si quiero. ¿Quién? Es tu nombre nada más. Pablo. Pablo, adelante. Dice factores de eficiencia. La variable E es el factor de eficiencia del equipo y se obtiene de la combinación de 16 subfactores, algunos no aplicables, otros favorables, mayores que 1 y lo más de ellos desfavorables, menores de 1. La fórmula general es E, T por O, por A, por M, por E, por C, por G, por P, por R, por L, por U, por N, por D, por H, por Z y por V. A continuación se detallan las explicaciones estos subfactores de eficiencia y se van a consignar los valores más comunes. Estos valores pueden ser modificados por la experiencia propia. Ok, bueno, entonces esta es la fórmula de la eficiencia, ¿sí? Porque ese rojo me molesta. Para que nosotros podamos calcular el rendimiento de las máquinas, tenemos que revisar la eficiencia. Hay tablas, lo vamos a ver, ahí ustedes pueden conseguir ese dato, pero recuerden, una tabla, pues obviamente se basa, y todas las que veamos, en máquinas nuevas. Nosotros vamos a llegar, y la verdad de nuestra situación es que no todas las máquinas son nuevas. ¿Sí me explico? Entonces hay que calcular la eficiencia de las máquinas. Podemos obtener los datos de las tablas. Ok, ¿qué implica hablar de la eficiencia? Implica multiplicar los datos que vamos a ir obteniendo, que todas las unidades de todos estos datos están en porcentaje. ¿Qué quiero decir? Que la eficiencia la vamos a encontrar en porcentaje. No sé, un cargador frontal, modelo tal, tiene 70% de eficiencia, tiene 99.9 de eficiencia, tiene 87 de eficiencia, tiene 40 de eficiencia, pero todo en porcentaje, ¿sí? La E, su unidad es el porcentaje. Entonces, todos estos factores son los que, cuando los multipliquemos, ¿qué quiere decir? Lo que leíste, ¿verdad? Algunos van a aplicar, otros van a ser favorables de tal forma que nos va a dar la unidad, la eficiencia, otros que van a ser desfavorables y pues nos van a dar menos que 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la máquina no va a ser tan eficiente. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo muy importante que también es una realidad. Esto todo lo puse. Estos valores pueden ser modificados por la experiencia. Algunos que veamos a partir de hoy. Algunos valores los podemos modificar si tenemos la experiencia. Que yo espero que ustedes también tengan esa experiencia. Ok. ¿Ya copiaron la fórmula? Cópienla, tómenle una fotografía, no sé. Ya ven que ustedes son bien buenos para copiar. ¿Listo? Para copiar, pero no. Espero que para pegar ya lo hagan leyendo un poquito. ¿Ya puedo cambiar la diapositiva? Sí, maestra. Ya. Ok. Bueno, iniciamos, ¿verdad? Con la letra T, que es el factor de eficiencia en tiempo, que es la que nos están diciendo aquí, la letra T. Entonces, ¿esta T cómo se llama? Factor de eficiencia en tiempo. ¿Alguien la quiere leer, por favor? ¿Alguien más? Pacheco. ¿Tu nombre, por favor? Itchel Janet. Ok, Itchel, adelante. Factor de eficiencia en tiempo, T.
Consiste en el tiempo efectivo de trabajos durante el día o en cada hora y se acostumbra la cantidad de minutos efectivos por cada hora cronometrada. Minutos trabajados por horas transcurridas, factor y calificación. 60, 100, utópico. 50, 83, bueno. 40, 67, medio. 30, 50, pobre. Ok, excelente. ¿Esto qué quiere decir? Que si la máquina trabaja 60 minutos, pues sería su factor, acuérdense, está en porcentaje, eso es el factor que andamos buscando, sería 100, pero dice que es utópico y utópico pues es algo que no existe, es algo que no va a pasar. ¿Sale? Pero si ya trabaja 50 minutos la máquina, pues entonces ya le podemos dar un 83%, que sería bueno. Un 40%, pues ya nos metemos así como que en broncas, ¿eh? Que serían cuántos, su factor sería de 67, nada más. Y pues medio, o sea, así como que, bueno, regular son o como le quieras llamar. Esta calificación, estas palabras, pues tú se las vas a dar para entender si la máquina realmente está haciendo bien el trabajo, está fallando o qué está fallando. 30 minutos, no, pues ya un factor de 50, ¿qué quiere decir? Pues que ya está pobre, que ese factor de tiempo pues no es el indicado, no es el que está resultando para que nosotros alcancemos el rendimiento. ¿Ok? Entonces, este factor de tiempo se refiere a los minutos trabajados, ¿sí? Con las máquinas. Factor de operación. ¿Quién lo quiere leer? Monroy. Bueno, yo. ¿Copiaron el otro? Sí, maestra. Sí, ok. Muy bien. Factor de tiempo, permíteme. ¿Tu nombre, por favor? Yo, Monroy, Esquivel. ¿Tu nombre? Asaf, disculpe. Asaf, denme su nombre porque mis listas, mira, no las encuentro por apellidos, están con sus nombres. Asaf, muy bien, adelante. Factor de operación, O. En este factor influye completamente la habilidad, experiencia y responsabilidad de los operadores. Para la mayoría de los contratistas se utiliza un factor de 80%. Para el equivalente a operadores promedio en México, asignado un valor de 100% a aquellos operadores con experiencia amplia y capacidad probada, considerados como operadores excelentes. Ok, muchas gracias, Afa. Entonces vamos a comprobar que la letra que seguía en esta fórmula es ya vimos el factor de tiempo. Después, ¿qué vimos? A ver, permítanme. El factor de tiempo T. Y ahorita estamos viendo el factor O, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí, ¿ok? Ahí la llevamos. Muy bien. Entonces, este factor de operación se refiere a la capacidad que tengan todos los operadores, ¿verdad? Que se presenten en la obra para manejar, realizar bien las actividades con las máquinas. Actividades que con las actividades que vamos a realizar un proyecto. Entonces, por lo general se usa el 80%. Ahora, si ya le vas a asignar un 100%, ¿qué te dice? Que te tiene que comprobar su experiencia, su amplia experiencia, su capacidad probada. ¿Qué quiere decir? Que puede estar certificado este operador. No porque esté recomendado, certificado. ¿Sí? Y entonces, al decir, no, mire, es que a mí me certificaron como operador del cargador frontal de la excavadora y todo eso. ¿Quién te certificó? A ver, compruébamelo. Toma esa máquina y compruébame que realmente puedes controlar la máquina, que puedes realizar operaciones sin ningún problema y que no hay problema tampoco con los tipos de suelos a los que te vas a enfrentar tú con la máquina. Entonces, tenemos que ser muy observadores en esa parte cuando nos dicen que tienen experiencia. Y entonces sí podemos llegar al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya va otra partecita, otro factor su factor que le va sumando, ¿sí?
para que la máquina sea eficiente y yo logre mi rendimiento. ¿Sí? Entonces, ellos nos nosotros tenemos que observar como ingenieros que vamos a estar al frente de las obras, ¿sí? Ustedes en este caso, tienen que observar esa habilidad y experiencia. Y como resultado nos va a dar ¿qué? Sí vamos a tener rendimiento o vamos a lograr esa producción horaria, sí. Pues que vamos a poder delegar las responsabilidades en los operadores de estas actividades. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Entonces vean por qué es tan importante que llegue un operador, sí, a ver, compruébame. Si no, pues te doy el 80%, pero a reserva de que yo vea que si realmente no tienes esa habilidad ni esa experiencia, pues te voy a cambiar. ¿Sí? Si yo veo que hay atrasos, si yo veo que las máquinas, tú estás descomponiendo esas máquinas, las máquinas están paradas, pones pretexto para esto, para aquello, no, pues ni el 80% simplemente no me sirves. No me sirves dentro de la obra. No me funciona la capacidad o la habilidad que tú tienes. ¿Por qué? Porque tú tienes una responsabilidad muy grande, salir a tiempo, ¿verdad? Con las actividades. Acuérdate que firmaste un contrato. Ok. Después tenemos la letra A. A ver si es cierto que vamos con la letra A. Aquí tenemos la letra A. Muy bien. Ahí vamos. ¿Quién quiere leer esa parte? Yo, por favor. Socoyotzi. Ok, lee esa parte. ¿Tu nombre? Socoyotzi. ¿Pero tu nombre? Sí, es mi nombre. Bueno, Baxín. Eres Baxín, ¿verdad? Sí. Ay, es que es el más fácil. No manches. Es mi apellido. Sale, adelante. Sí. Factor de administración de obra. A. La administración en cualquiera de sus campos siempre es un factor primordial para los resultados del rendimiento. Sin la adecuada planeación, dirección, operación y control de la obra, se puede llegar a tener bajos rendimientos y, por lo tanto, incumplimientos en lo que respecta al programa de avances. Pero, ¿cuáles son los factores que influyen o cómo influyentes en este rendimiento? Influyes en este rendimiento. ¿Cómo influyen? Perdón, aquí es influyen. Sí. Ajá. Ok. Ok. Administración, factor en porcentaje. Buena, 90%. Regular, 80%. Mala, 70%. Suministro oportuno y suficiente de combustible. La frecuencia de lubricación y engrase. El relevo de operadores. La rapidez de provisión de refacciones y su reemplazo. Revisión y ajuste de máquinas. Inventario de partes de reemplazo común. Talleres mecánicos, balance de equipo, movimiento y distribución física e incentivos a los operadores. ¿La tabla ya la leíste? Ya, sí, administración. Okay. Sí. ¿La repito? No, está bien. Sí, okay. Ya la leíste muy bien, Maxine. Factor de administración de obra y es la letra A. Este es otro subfactor de la letra E, que es la eficiencia. Entonces nos está diciendo que si nosotros tenemos en tiempo y forma todos estos insumos, todos estos recursos, estamos hablando nada más de las máquinas de movimientos de tierra, vamos a lograr también eficiencia. Las máquinas van a ser eficientes. ¿Por qué? Porque si tenemos el combustible almacenado en cuanto a la máquina, ¿verdad? Vamos a conocer estas máquinas, vamos a ver cuántos, de acuerdo al modelo, cuántos litros se requiere, qué tipo de combustible se requiere para que opere la máquina, pues vamos a tener ese recurso ahí dentro de la obra. No vamos a ir a comprar, ¿verdad? A la mera hora ya se le acabó, pues órale, lánzate en una camioneta o lo que sea, pero voy a comprar. Eso no se vale. ¿Sale? Ahora, este suministro de combustible lo debemos de tener en un espacio en donde esté seguro. Es combustible, ¿sí?
Yo les hablaba de los polvorines. ¿Se acuerdan qué es un polvorín? Un espacio a donde vamos a tener la pólvora o la dinamita o el explosivo que se requiera dentro de la obra y obviamente en un espacio a donde se controle la temperatura, a donde esté seguro, ¿sí? Y que no provoque accidentes. Pasa lo mismo con esto, ¿sí? Inclusive, ¿verdad? Cuando son cosas de alto peligro, pues hay que hacer caminos precisamente para que puedan transitar los vehículos con este tipo de químicos, ¿verdad? Que son flamables. Entonces, contamos con eso. Frecuencia de lubricación y engrase, balance de equipos, revisión y ajuste de máquinas, ¿qué es? Mantenimiento a las máquinas. Para esto necesitamos espacios, pueden ser naves industriales, pueden ser espacios improvisados a donde vayan las máquinas al resguardo, ¿sí? Al resguardo mientras se les hace ese mantenimiento, pero tampoco pueden tardar mucho las máquinas en estos talleres, ahí lo dicen, estos talleres mecánicos. ¿Sí? Les hablaba de los pits, ¿verdad? Cuando se le tiene que cambiar un auto, un neumático a un auto de carreras, pues imagínate si es cuestión de segundos, se tardan 2, 3 minutos, pues ya valió. Si de por sí con el checo luego la andamos sufriendo, ¿no? Entonces, sí hay que ser conscientes de que esto es algo así similar, es de volada, reemplaza la parte. Aquí hablamos de inventario de partes de reemplazo común. ¿Qué quiere decir? Las piezas que más se descomponen en un cargador, en un camión bomba, en un momento dado que estemos colocando concreto de forma masiva, en un bulldozer, ¿sí? En una motoescrepa. ¿Cuáles serán las partes que más se descomponen de estas máquinas y entonces tener ese reemplazo? Contar con ese reemplazo. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Ok. Entonces también tenemos movimiento y distribución física. Les comentaba, va a haber máquinas que hacen diferentes actividades y nosotros tenemos que distribuirlas de acuerdo al proyecto, de acuerdo a lo que tú entendiste del proyecto, para que no intervengan unas máquinas con otras. A ver, los bulldozers se van para acá, los cargadores frontales acá, las excavadoras ahí, camiones, sale. Entonces nosotros tenemos que hacer esa distribución dentro de la obra. Los incentivos a los operadores, pues obviamente sí. Si tú eres muy estricto y llegas ahí creyéndote el dueño de la obra, pues ya valiste. Ya valiste con ellos. Porque realmente una obra grande en donde no hay maquinaria, pues ¿quién la va a hacer? ¿La vas a hacer a mano? ¿Con herramienta a mano? Entonces tienes que llegar con ellos. Te dije, cualquier trabajador en una obra que se dé cuenta que tú desconoces lo que se está haciendo, ya valiste. Si tú entiendes el diseño de la obra, entiendes el procedimiento constructivo, pues obviamente todo mundo ahí, hablando de trabajadores y de supervisores y de dueños de las obras, te van a respetar. En el caso de los operadores, a lo mejor te dicen, oiga, me da permiso de faltar, sale un día, ¿no? Tampoco le va a decir un mes. Y entonces son unas por otras. Sale, pero ponte a trabajar y cumple bien llega por lo menos a los 50 minutos, ¿verdad? A la hora, saca el trabajo. Oiga, que me siento cansado, necesito 10 minutos. Sale, descansa. Sale, que te voy a pagar. Sale, te doy un poco más para tu refresco. ¿Y saben qué van a lograr? Digo, aparte de que están viendo que tú entiendes lo que tienen que hacer ellos.
¿Sí me explico? Trabajadores que tienen que estar asegurados, no que te estén rogando todo el tiempo porque los asegures. Acuérdate que ese es un motivo de rescisión para que te rescindan la obra. ¿Sí? El que tú no tengas a esa gente asegurada. El que tú obligues a un trabajador en este caso, los operadores de las máquinas, no tanto las otras actividades. No, pues trabaja más de tus 6 horas o trabaja y ellos cansados, pues igual y sí lo hacen un día, pero después te dicen adiós y tienes que conseguir otro operador y eso implica tiempo y dinero. Digo, tampoco le vas a regalar todo el dinero del mundo, tampoco lo vas a dejar que se vaya de vacaciones un mes, ¿sí? Pero debes de encontrar esos incentivos para que él esté tranquilo. Fíjate, no estoy hablando de que esté a gusto y feliz, no, que esté tranquilo, porque son actividades de mucho riesgo, dependiendo de la situación a la que llevemos esas máquinas. ¿Ok? Entonces, si nosotros contamos con el hay 90% de todo esto que te estoy diciendo, es buena, ¿verdad? Es una calificación que tú le das, buena. Y tenemos el 90%. Si no contamos que nos llegue a faltar algo, el 80% nada más, pues es regular. Y si nada más tenemos, fíjate, el 70% ya es mala. Ya tu factor de administración pues ya está mal. Entonces, seguramente vas a incumplir, ¿sí? Vas a incumplir en el programa de avance. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen? Ahí los tienes. ¿Cómo influyen? Ya te lo comenté. ¿Ok? Ay, este mouse. ¿Ahora qué hice? Bueno. Ahora tenemos otro factor, el factor de tipo de material. ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué vamos a revisar? Si es la M. Ahí está. Llevamos el T, el O, el A y ahorita vamos con el factor M. ¿Qué es el factor M? ¿Quién lo va a leer? Lo puedo leer yo. Itzel. ¿Me dices tu nombre, por favor? Itzel. ¿Otra vez Itzel? No soy la otra Itzel. Itzel Salorio. ¿Itzel nada más? Itzel Guadalupe soy yo. Ah, ok. Adelante. Factor de tipo de material, que es M. Este rendimiento tiene mucho que ver con la facilidad de ataque de los diversos materiales. Entonces podremos dilucidar que un material suave podría tener un factor M igual a 100%. Esta propiedad también es conocida como facilidad de carga. Factores de tipo material, que es factor de carga, su clasificación es fácil. Esta es tierra compactada, arena, grava y suelo suave con un factor del 100%. Media, tierra compactada, arcilla seca y suelos con menos del 25% del material rocoso, el 90%. Medio difícil, suelos duros con contenido de roca hasta en un 50%, factor del 80%. Difícil de atacar, roca tronada. Okay. Difícil de atacar, roca tronada o esclarificada y suelos con un contenido rocoso hasta del 75%, factor 70%. Muy difícil, rocas, areniscas y caliche, 60%. Ok, gracias. Permítanme un segundito. Sí. Ok,
Bueno, estamos viendo aquí que este factor se refiere al tipo de material y aquí tenemos tierra no compactada, tierra compactada, suelos duros, roca tronada y rocas areniscas. Pues todos los tipos de suelo, ¿verdad? Entonces, este factor se refiere a la facilidad de ataque. Por ejemplo, cuando estás excavando, cuando estás compactando, cuando estás nivelando, ¿sí? Estos materiales te pueden presentar tanto facilidad de ataque como una difícil, muchas gracias, como una forma de atacarlos más complicada, ¿sí? Habla de material suave, ¿sí? Entonces, que a ese material le podemos dar el 100%, pues ahí lo estamos viendo. ¿Cuál es la clasificación que tú le estás dando? Fácil, medio, medio difícil, difícil de atacar, muy difícil. Pero también hablamos de las características de este material, ¿sí? Suelos duros, sí, con contenido de roca hasta de un 50%, pues ya está medio difícil, ¿verdad? Pero si nada más tienen el 25%, pues medio difícil. Y si es totalmente suave, pues fácil. Pero ya donde tenemos esa actividad difícil, ya es en roca tronada o es en roca arenisca, a donde ya va a haber el 75% de roca o el 100% de roca. ¿Sí me explico? Y entonces el factor de porcentaje ahí lo tienen en la tercera columna, que si es fácil y es tierra suave, pues el 100%. Si nada más tenemos el 25% de material rocoso, aunque tengamos arcillas, arenas o suelos menores, o otros tipos de suelo, pero con el 25% de material rocoso, pues ya nos cuesta algo de trabajo y le damos el 90%, pero a lo mejor lo podemos atacar con máquinas pesadas. Si es medio difícil, que ya tenemos el 50%, pues seguramente ya estamos usando máquinas pesadas, pero ya estamos hablando de los rotomartillos. En el caso de que sea excavación o extracción del material. En el caso de que sea compactación, pues claro, vamos a tener que utilizar seguramente las patas de cabra y que toda esa energía y el peso de la máquina se transmitan a las rocas, a ese tipo de suelo de forma puntual, pero van a estar mezcladas con otros materiales finos y de transición para poder compactar y con humedad para poder compactar esa roca. Si es excavación, pues ya estamos hablando de rotomartillo. Si es difícil de atacar, pues ya, ¿sí? Igual puede ser el rotomartillo o ya inclusive puede ser la voladura controlada. Si es muy difícil, pues ya estamos hablando de la voladura controlada. ¿Por qué? Porque estas areniscas, este caliche, pues son yacimientos de mármol, ¿sí? De un suelo que su dureza ya es la máxima, su resistencia es la máxima. ¿Sí? Se me fue el otro nombre de suelo, pero bueno. ¿Sí me explico? Granito. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas? No, Ninguna, profesora. No se duerman, porque esto viene en el examen. Y no precisamente así como está aquí. Entonces pongan atención, material M. Ok, vamos con la siguiente. ¿Quién la quiere leer? Leo quiere. ¿Perdón, quién? Leo. Leo. ¿Tu nombre es Leo o Leonardo? Leo, maestra. Leo, muy bien, Leo. Adelante, estamos viendo qué es la letra E. Ok. Ahí tenemos a la letra E después de del factor M. Ok, vamos bien. Ajá. Adelante, Leo. El factor de estado de material E. El factor anterior se refería al tipo de material. En este caso se toma en consideración las condiciones del material, para lo cual manejaremos 3 estados: banco, suelto y compactado, para lo cual tenemos la siguiente referencia: material
arena, arcilla arenosa, arcilla, suelo con grava, rocas suaves y roca dura. En el factor en porcentaje, en el banco es del 90%, 80%, 70%, 85%, 61% y 59%. En el compacto es 86%, 72%, 63%, 91%, 74% y 77%. En el abundamiento tenemos el 11%, el 25%, para la arcilla también es el 25%, el suelo con grava 18%, rocas suaves 65% y roca dura el 70%. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí nos está hablando este factor que se llama estado de material. Estado de material lo tenemos en estado natural, en banco, lo tenemos en estado en la cuarta columna. Después de que lo extraemos, ya lo tenemos con abundamiento. Y después, cuando ya ejercemos un trabajo mecánico, lo tenemos en estado compacto. Si se fijan, la arena en banco pues está en el 90%, pero en abundamiento, ¿sí? Lo traemos, el abundamiento, lo que crece ese material abundado, es el crecimiento, es 11%. Pero ya cuando trabajamos mecánicamente con ese material, ya que ejercemos un peso, un trabajo con las máquinas, lo único que podemos lograr es hasta el 86%. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Entonces, ¿qué estamos tomando según el párrafo? Estamos tomando en cuenta las condiciones del material. ¿Sí? Entonces, el proyecto puede decirte, pues, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con roca dura, ¿sí? Y la tenemos en el banco, la tenemos con un 59%. Pero fíjate cuánto va a crecer esa roca dura cuando la excaves, hasta 70%. ¿Sí? Pero aquí tenemos la roca dura en 59 en estado compacto, pero ya cuando tú, digo, en estado en banco, pero ya cuando tú la compactes, si es que la tienes que compactar seguramente con materiales de transición y materiales finos. Entonces puedes lograr de esa compactación hasta un 70%. ¿Qué quiere decir? Que la vas a acomodar seguramente mejor si es que esa roca, por ejemplo, era una roca tronada, ¿sí? Era una roca que no estaba totalmente compactada, ¿sí? ¿Sí me explico? Cuando nada más tienes un montículo, una sola roca, pues no vamos a tener estos números. Pero cuando estás compactando, como en el caso del enrocamiento de las presas, sí podemos llegar hasta el 77%, aunque en el banco tuviera un 59, un 60%, nosotros todavía podemos, con el peso de las máquinas, llegar a compactar esas cantidades, siempre y cuando, obviamente, pues haya una máquina que compacte determinados tamaños de roca. Si no te quiere decir, ay, la pata de cabra, súbela al cerro y te lo va a compactar, no, ¿sí? Vamos a tener diferentes tamaños de partículas y podemos llegar a eso, a esa compactación fíjate, con las rocas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hicimos muy bien nuestra prueba Porter y nuestra prueba Proctor. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí, maestra, más o menos. ¿Sí? Más o menos, ¿cuál es la duda? Pues no me queda totalmente claro. ¿Qué? Pues eso de la compactación. Lo que pasa es que para que hablemos de compactación, sí vamos a ver ese tema, también con los rodillos, déjame ver ahorita
Cerramos un poquito este. Ajá. Y abrimos, bueno, déjalo abro. Permíteme. Compactación, no. Permíteme, nos vamos a regresar acá. Clases. Díganme dónde vean clases. Porque me lastima la luz de aquí. Ya llevo muchas horas aquí, ¿no? Aquí están. ¿Sale? Fíjate bien. Aquí vamos a ver en esta... Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, se ve. Ok. Aquí está la diapositiva. Esas son las compactadoras. ¿Sí? Entonces, seguramente el tamaño para compactar rocas, ¿sí? Va a tener que ver con el tamaño de la máquina y el peso de la máquina. ¿Sí? Entonces, aquí pues estamos viendo suelos prácticamente sueltos, no estamos viendo rocas que se estén compactando, pero estas máquinas también compactan rocas de acuerdo, obviamente, al tamaño de las partículas. Tú puedes tener una partícula que no sea muy grande, ¿sí? Y que es roca, ¿sí me explico? Y que sea roca. Estos suelos, como son finos, son más fáciles de que haya cohesión entre sus partículas. Por ejemplo, esa pata de cabra, la imagen que está en la parte superior y que está en medio, son arcillas que muy difícil se compactan. Entonces, que requieren de un movimiento que sea vibratorio para poderse compactar. ¿Sí? Todos esos dientes que traen esos rodillos son ya ya el peso de la máquina va a ser puntual sobre un área de esa arcilla. ¿Sí? Ya no va a ser como los rodillos, ya va a ser, es lo que tú ves si ya la debiste haber hecho la prueba Proctor, ¿sí? Cuando tú estás golpeando, das ¿qué? 25 golpes sobre un suelo. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque esos son las pasadas que vas a dar con el rodillo. En este caso de la pata de cabra, esos 25 golpes, igual van a ser las vibraciones sobre esa área del suelo para que puedan unirse las partículas. Entonces, si tenemos roca, va a ser lo mismo. A ver, llevaste a hacer la prueba de laboratorio a ese suelo con roca para compactarlo, pues entonces igual, ¿cuántos golpes se le tiene que dar para que esa prueba diga que tienes hasta el 80% de compactación en el suelo? Eso es lo que quieres, ¿no? Llevar esa prueba de suelo, todas estas que estamos viendo, ¿sí? Llevas una prueba al laboratorio y ahí empiezas a hacer la prueba, Proctor, y entonces digo Proctor, yo le digo Proctor, la prueba Proctor, y entonces ahí metes tu suelo en el cilindro, todo lo que hiciste, y de acuerdo a esas observaciones que tú tienes y formación de esa curva, te dice cuántos golpes requiere ese suelo, cuántas pasadas con ese peso, o en este caso, cuántas vibraciones en esa área de suelo se requiere con la pata de cabra para que llegues a compactarlo hasta el 77, como lo vimos ahorita, hasta el 80 o hasta el 90%. Pero, ¿con qué peso? ¿Con qué peso? ¿Qué peso requiere ese suelo? Para que digas, pues con 2 pasadas ya quedó, con 3 pasadas ya quedó. En la parte superior derecha, fíjate que no son rodillos, ¿ya los viste? ¿Ya vieron esos rodillos? ¿Que no son lisas? Sí. Son como hexágonos, ¿verdad? Son como unas tuercotas.
y van golpeando. Fíjate, se va desplazando la máquina y van golpeando. Entonces, ¿qué requiere ese tipo de material para que quede bien compactado? Ese peso más aparte, ese golpe, ¿sí? Que se va a transmitir, obviamente lo que se está transmitiendo con ese golpe es el peso de toda la máquina, que se está concentrando ahí para que quede bien compactado. En el caso de la imagen de abajo, inferior derecha, pues varias pasadas con rodillos seguramente más pequeños, pero a lo mejor 5 pasadas, 6 pasadas requiere ese tipo de suelo, no tanto peso con esas máquinas. Y nada más estoy suponiendo que son pequeñas las máquinas, y que requieren a lo mejor de más pasadas, pero con esas máquinas pequeñas, a lo mejor no una grande, para que el suelo quede correctamente compactado. ¿Sí? Depende del modelo, depende de las condiciones de lo que tú quieras compactar, es el modelo que vas a elegir. Pero sí, obviamente, si hablamos ya de arcillas y más si hablamos de arcillas expansivas y con esas condiciones, pues seguramente ya estamos hablando de la máquina de en medio. Vamos a encontrar estas máquinas con 2 rodillos, con 3 rodillos, con un rodillo al frente muy pesado, un tambor, y atrás neumáticos. Vamos a encontrar la que está en la parte superior derecha, ¿sí? Te digo, parecen tuercas, ¿verdad? Que van golpeando, pero lo único que están haciendo es transmitirle todo el peso de la máquina, todo el peso, para que se unan las partículas, para que se estabilicen las partículas, para que haya cohesión. Y a todo eso se le llama, a las pasadas, a la transmisión se le llama consolidación. Entonces, cuando a ti te dicen, ¿y cómo se consolidan los suelos? Pues a través de la compactación. ¿Por qué? Pues porque estoy ejerciendo sobre el suelo un trabajo mecánico. Le estoy transmitiendo al suelo peso, como cuando construyes un edificio, ¿no? Transmites todo el peso. ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿Qué tienes que tener para que transmitas todo el peso de forma uniforme al suelo? El peso no es que digas, ay, no, ya llegó a la cimentación, ya la hice. No, la cimentación es la que debe de funcionar para que se transmita el peso de forma uniforme. ¿Aquí qué tiene que funcionar? La correcta compactación. La correcta compactación, y entonces se transmite todo de forma uniforme y logras esa unión de partículas. ¿Sí? Sí, ya quedó claro. Voy a buscar imágenes a donde se esté compactando roca. Dependiendo del tipo de roca y del tamaño de la roca, es como van a entrar las compactadoras. ¿Sí? No es que te diga, mira, llévate la pata de cabra y aquí la subes hasta el chiquihuite y lo compactas. No, pues no. ¿Sale? Eso no lo estamos viendo. Ok, entonces, ahí están los datos. El factor de carga, ¿quién lo quiere leer? Yo, perdón. ¿Tu nombre? Peder. ¿Cómo? Gabriel. Gabriel, grita, hombre. No te escuchamos. Adelante, Gabriel. Dice factor de carga. Este factor es el también denominado factor de llenado y se refiere a la capacidad de cuchilla en el caso de los tractores o de cubeta en el caso de los cargadores y excavadoras. Los valores estándar se consideran en la siguiente forma. Factor de carga, valor en porcentaje, tipo de valor y tipo de material. Tenemos un valor del 100%, un tipo de valor estándar y un tipo de material amontonado previamente cortados. Tenemos un valor de 85 a 55%, un tipo de valor promedio y el tipo de material que es grava, arena, triturados finos y arcillas secas. Un valor del 55 al 40%, un tipo de valor que es bajo y el tipo de material que son rocas tronadas y materiales grandes.
Gracias, Gabriel. Entonces, este factor, fíjense, ¿se acuerdan que les dije no todos son para todas las máquinas? Aquí nos está hablando, pues, de todos los que traen esa cubeta, ese caso, esa cuchara, que se tiene que llenar con algún tipo de material, ¿sí? Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? Bueno, pues a que se cargue sin ningún problema, ¿verdad? Esa cuchilla, ese caso. Aquí habla de tractores directamente, nos habla de los cargadores frontales, nos habla de las excavadoras o retroexcavadoras. O sea, es como muy específico este factor para que lo consideremos nada más en estas máquinas, ¿sí? Porque vieron las compactadoras, pues, ¿qué tienen que llenar? ¿Qué caso tienen? Ninguno. ¿Qué cuchilla tienen? Ninguna. Una torre grúa, ¿qué cuchara o qué tiene que llenar? Nada. Entonces aquí podemos meter inclusive a los, ya está, ¿verdad? Los cargadores frontales, nada más. Entonces, por ejemplo, si el material está amontonado, lo que yo les decía, 2 metros, 3 metros el material amontonado al inicio del curso, o no sé, pero ya se los comenté, pues son las mejores condiciones para estas máquinas, ¿sí? Y entonces tú le darías un valor, pues aquí lo colocamos estándar de 100%. Pues sí. ¿Por qué? Porque son las condiciones adecuadas, ¿sí? Está amontonado y dice previamente cortado. Pues, ¿qué más queremos? Sale 100%. Ahora, se trata de grava, se trata de arena, triturados finos, arcillas y secas, y está amontonado o está previamente cortado, le vamos a dar de un 85 a un 55, así, promedio. ¿Sí me explico? Pero ya estamos aquí hablando del tipo de material. Ahora, si son rocas tronadas o materiales grandes, pues le vamos a dar del 55 a 40%. ¿Por qué? Si le damos si nos está costando trabajo, el llenar esas cajas, el llenar esas cuchillas o esos casos. ¿Por qué? Porque no está amontonado, no está previamente cortado, pues sí le tenemos que dar un 50 a 40%. En el otro caso, si es grava, si es arena y no está amontonado, no está previamente cortado, por eso no les damos el 100%. En los dos casos, de la grava y de la roca, si está amontonado, si está previamente cortado, pues órale, ¿sale? Tienen las condiciones para llenarse esas cuchillas, para llenar esas cubetas, para llenar esos casos. Vean todas estas máquinas excavadoras en las minas, cómo van, pues con todas sus cubetas llenas, con todos sus casos, con todas sus cuchillas. Vean, por ejemplo, a los bulldozer. Pero en el caso de los bulldozer, pues puede ser un material fino, ¿sí? Puede ser ¿se acuerdan de la capa vegetal y todo? Pues, o sea, ¿qué trabajo le puede costar al bulldozer? ¿Pero por qué se le da el 85%? Porque ese material no lo va a encontrar amontonado, ni previamente cortado, lo va a tener que cortar el bulldozer. Entonces ya no se le puede dar el 100%, tiene el 85%. ¿Sí? La roca tronada. Obviamente, después de que vamos a suponer un túnel, se hace el túnel, tenemos roca, ¿verdad? Tenemos roca. Se sale la tuneladora y tienen que entrar máquinas a limpiar, o sea, máquinas a hacer la limpieza para que la tuneladora continúe trabajando. Algunas tuneladoras, otras pues se siguen, ¿verdad? Hasta que salen ahora sí que hasta que ellas sí siguen la luz, ¿no? Ellas sí tienen que seguir esa señal de la luz. Bueno, entran los cargadores frontales para llenar los camiones de volteo en los túneles. Entonces, estamos hablando que posiblemente sean rocas tronadas, que sean materiales grandes, pero como no están amontonados, a lo mejor pueden estar previamente cortados, sale el 55%, pero si no, el 40%.
Y estamos hablando de que el tipo de valor yo le estoy dando, pues que es bajo, ¿no? Por las condiciones en que las máquinas van a trabajar. Entonces esos valores, por eso hablábamos al principio, ¿no? De esto, miren. De esta leyenda azul. Estos valores pueden ser modificados por la experiencia propia. ¿Sí? A lo mejor tú cambias ese tipo de valor cuando tengas experiencia. A lo mejor dices, no, 85% no, porque pues, está amontonado y está cortado esa grava, esa sale. ¿Por qué? Yo te voy a decir, ¿por qué consideraste el 100%? Pues porque está amontonado, está previamente cortado, la máquina no tiene problemas. ¿Por qué le diste, no sé, rocas tronadas? Inclusive ahí podrías decir, le doy el 100%, porque esas rocas están tronadas, tienen diámetros muy pequeños, ¿sí? Y órale. Inclusive, ¿no? Vimos en un video cómo empujan tanto los bulldozers como los cargadores rocas. En algunos casos pues, les cuesta mucho trabajo, dependiendo del tamaño. Pero las condiciones óptimas es que ese material en este factor de carga esté amontonado y previamente cortado para estas máquinas. Y si no están en esas condiciones, consideren ese valor de porcentaje. ¿Ok? Ok. Bueno. Vamos a ver este último. Ya no nos faltan muchos. Le vamos a dejar aquí y la siguiente clase ya terminamos de ver todos esos factores y posiblemente hagan un problema, ¿vale? No los escucho bien, los escucho entrecortados. No los escucho. Sí, profesora. Sí, está bien. Ok. Ya bajé la otra lista. Entonces, pues así está la cosa con la eficiencia. Nada más es ver esos factores, hacer unos 2 problemas. Los demás los van a tener de tarea para entrar al rendimiento. Ya tienen ese factor que es muy importante para calcular el rendimiento.